Hermanos de Misio Aguascalientes, reciban una vez más un gran saludo de parte mía y de mi esposa. Nos da mucho gusto empezar nuevamente a tener esta interacción y esperamos que pronto, aunque sea poco a poco, pero pronto podamos reunirnos de forma normal. Y entonces, hermanos, vamos a seguir con este estudio del Catecismo Menor de Westminster. Estamos en la sección de la caída y el domingo pasado estudiamos la pregunta 17, ¿a qué estado redujo la caída al hombre? La respuesta de esta pregunta 17 es: la caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Y muy concordante con esta pregunta es la siguiente pregunta, la pregunta 18, que dice así: ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Y esto pues tiene mucho que ver, como decíamos, con la pregunta anterior. Esta pregunta 18 trata de explicar un poco más acerca de cuál es entonces la condición caída del hombre. Y entonces lo que dice el Catecismo Menor en su respuesta para esta pregunta 18 es así, lo voy a leer: lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella dimanan. Entonces, lo que podemos hacer ahora es dividir esto en tres secciones e ir viendo algunos textos bíblicos que nos hablan de estas aseveraciones que da la respuesta. Entonces, pues lo primero que responde el catecismo es que lo pecaminoso del estado consiste en que el hombre es culpable del primer pecado, del primer pecado de Adán. Esto lo podemos ver en Romanos 5, 18 y 19 y Efesios 2, 1. Repito, la primera cita es Romanos 5, 18 y 19 y la siguiente va a ser Efesios 2, 1. Entonces voy a leer Romanos 5, 18 y 19. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí este texto ya lo habíamos revisado en alguna otra pregunta y hacíamos la observación de que aquí se contrasta a Adán con Cristo. La desobediencia de uno pues se refiere a Adán y la obediencia de uno se refiere a Cristo. Y ahora vamos a Efesios 2:1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí vemos cómo en esta carta a los Efesios, muerte no significa solamente muerte física, sino es la muerte justo como se entiende desde el Génesis, esta muerte completa, no solo la descomposición del cuerpo en algún momento, sino la separación total, de la separación de Dios, de esta comunión, por esta naturaleza pecaminosa, por los delitos y pecados, como aquí lo menciona Efesios. Después, la
La respuesta del catecismo también habla de una falta de justicia original, que podemos leer en Romanos y en Isaías, Romanos 8, 7 y 8 e Isaías 64, 6. Voy a leer entonces Romanos 8, 7 y 8, que dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, este texto muestra que, como veíamos el domingo pasado, que no solo estamos padeciendo esta culpabilidad de los primeros padres, de Adán y Eva, sino que esto también provoca que no tengamos la capacidad de acercarnos a un Dios completamente santo, que exige obediencia perfecta, ¿no? Voy a leerlo otra vez: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahora vamos a Isaías 64, 6. Isaías 64, 6 dice de la siguiente manera: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En este extracto del libro del profeta Isaías, pues otra vez vemos cómo no hay justicia, no hay una bondad intrínseca en el ser humano para visto desde la perspectiva bíblica, sino que la Biblia muestra al ser humano como alguien que está así, en suciedad, corrupto, y además todos, ¿no? Voy a leer nuevamente este pasaje: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso, nuevamente el domingo pasado, pues decíamos que no había algo que nosotros como pecadores, como seres humanos corruptos, pudiéramos ofrecer o pudiéramos mostrar a Dios para ser escogidos como sus hijos, ¿no? No hay nada, como lo dice el profeta Isaías. Y una tercera sección en la que podemos dividir esta respuesta del catecismo, la respuesta a la pregunta 18, menciona la depravación de toda su naturaleza. La depravación de toda su naturaleza. Y eso lo podemos ver también en Isaías y en Mateo. Podemos ir a Isaías 1, del verso 4 al verso 6, Isaías 1, del 4 al 6. Voy a leerlo. Dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, aquí nuevamente la descripción del ser humano no es como algunas otras
ideas por ahí nos hacen creer de que, bueno, pues somos medio buenos y medio malos, y a veces somos buenos y a veces somos malos. Lo que, lo que dice la Biblia es que somos malos. Esta descripción es muy detallada e incluso puede sonar incluso vergonzosa, ¿no? La forma en la que describe Isaías a este pueblo, a la gente que tiene a su alrededor, pues es, no es nada alentadora, no es nada bonita. Y otra vez lo hace no solo muy enfático, sino muy general. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y además esto es para todos y completamente, ¿no? Cada uno a los que se está refiriendo los menciona que están completamente llenos de pecado. El verso 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Entonces esto es en lo que consiste el estado pecaminoso del hombre. También vamos a ver Mateo 15, verso 19. Mateo 15, 19. Dice así, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. He aquí otra descripción de el corazón del hombre, ¿no? Otra vez entre paréntesis quisiera hacer notar, pues casi en todos los textos que hemos mencionado, se habla de corazón no solo como una parte que da vida o que genera este flujo de sangre, ¿no? No solo lo menciona, sino solo la Biblia usa esta palabra corazón para referirse a este lugar o este punto de donde emanan, de donde brotan todas las intenciones e incluso pues los malos pensamientos, como lo dice aquí Mateo 15. Entonces, hermanos, voy a leer nuevamente la pregunta y la respuesta. ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, de eso no nos salvamos, la falta de justicia original, esto de lo que ya hablábamos, de la incapacidad de poder acercarnos a un Dios santo, y la depravación de toda su naturaleza, es decir, no solo es un escondrijo el que está contaminado, sino toda la naturaleza, todo lo que somos. Y termina la respuesta del catecismo diciendo, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella dimanan. Es decir, que muchas de las cosas que vemos, o muchas de pues las enfermedades y las cosas horribles que podemos ver que el hombre hace, pues son culpa de nuestra transgresión y de nuestro corazón retorcido. En vez de esto también nos puede hacer reflexionar un poco en que en vez de preguntarnos por qué Dios permite las enfermedades o el dolor o las cosas terribles que han pasado durante la historia, creo que quien se acerca a la Escritura y quien acepta la Escritura como una dirección, tiene que aceptar entonces que más bien nos deberíamos preguntar cómo es que seguimos en la tierra
cómo es que Dios ha permitido eso y no ha borrado a toda la humanidad de una buena vez para que esto no siguiera pasando? Eh, ¿Cómo es que nosotros, esta es otra forma de formular esto, cómo es que nosotros hemos llegado a hacer cosas tan terribles como matanzas, como injusticias? ¿Cómo es que el corazón humano llega a ser eh, tan perverso para para llegar a hacer eso? Y, y bueno, entonces esto, hermanos, espero que sea algo eh, que ayude a la comprensión de esta pregunta. No me quiero extender mucho. Eh, Está muy bien que tengamos los tiempos bastante acotados, pero sí quisiera mostrar un texto, darle lectura a un texto de un documento pues que va de la mano al catecismo menor, que es la Confesión de Fe de Westminster, es capítulo 6, sección 2, habla justamente de esta condición pecaminosa, y voy a leer entonces esta sección 2, que dice: por este pecado cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios, y así quedaron muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Eh, Seguramente hay gente que habla de varias, si somos bipartitas, tripartitas. Bueno, pues la confesión de fe dicen todas las partes que se dividan, no importa, estamos totalmente corrompidos. Y también quisiera entonces darle una lectura, un comentario de esta confesión de fe del hermano Alexander Hodge. Fue un pastor presbiteriano, y él comenta un poco acerca de esta sección 2 del capítulo de la confesión de fe acerca del pecado. Y voy a leer solo un parrafito que dice así: como ser natural, el hombre depende del mismo poder de Dios que providencialmente sustenta en su existencia a todas las cosas. Como ser moral y religioso, su vida espiritual depende de la comunión íntima y amorosa con el Espíritu Santo de Dios, y naturalmente necesita de este auxilio para mantener buenos su estado y actividad moral. De aquí es que por este primer pecado el hombre quedó instantáneamente separado de la comunión amorosa con el Espíritu Divino. Este sería el resultado natural del pecado bajo cualquier forma de gobierno que Dios hubiera determinado para el hombre. Además, bajo la relación del pacto en que el hombre había sido colocado por la providencia de Dios en su creación, se había estipulado específicamente que la comisión del acto prohibido sería seguido, desde luego, por la muerte. Esto es, la exclusión penal e inmediata de la fuente de toda vida moral y espiritual. Y hermanos, creo que sí, me parece importante que entendamos nuevamente que para la escritura, desde el punto de vista bíblico, no existe ni algún tipo de bondad intrínseca en el hombre solo por ser hombre, ni tampoco existe algún tipo de buena dirección que pueda tener el hombre por sí mismo, sino que más bien nuestra condición pecaminosa nos pone en una dirección casi arbitraria, sin brújula, sin saber a dónde ir, sin saber qué es lo bueno o lo malo, sin saber qué es lo que el Dios creador demanda de nosotros, y tampoco con la capacidad de buscarle o de agradarle. Y quisiera terminar entonces, hermanos, con el texto de Génesis 6:5. Génesis 6:5
que pues refuerza lo que hemos estado diciendo y, que por supuesto no son los únicos textos. Podremos seguir y seguir y veríamos que nuevamente la idea bíblica, la enseñanza escritural muestra a un hombre completamente alejado de su Dios. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y bueno, hermanos, pues con esto creo que queda redondeado la idea de el estado pecaminoso en que cayó el hombre. Esto, por supuesto que puede verse triste y es desalentador, pero justo el hecho de que sea desalentador y que sea una perspectiva miserable en la que está el hombre, hace más valioso, hace muy, muy hermoso el hecho de que tengamos una salvación. Y eso creo que debe de quedar en nuestros corazones y pues yo les invito a reflexionar y a seguir con el estudio de las Escrituras, y entonces nos vemos pronto, hermanos. Un saludo.